¿Cómo están? Ah, ya, despertó la mitad. ¿Por qué dices que estás bien? ¿No tienes problemas? ¿Las cosas siempre salen bien? ¿Tu vida es como tú quieres que sea? ¿Cómo estás? A ver, entonces, a ver, explícame por qué dices que estás bien si tienes problemas en la vida, si, porque está con Dios, porque tú decides cómo estar. Fíjense bien, el motivo más grande para mí de estar feliz, ahí te va. Yo no necesito que las cosas me salgan bien. No necesito que la gente me quiera. No necesito que nadie me aplauda. No necesito nada de nadie. ¿Cómo ves? Suena raro, ¿eh? Hasta como egoísta, ¿no? Pero te digo una cosa. Si yo recibo de ti aplausos, recibo el pago de mi servicio de ti. Me aplaudes. ¿Me expliqué? Como decía, ¿quién decía? Mientras sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. ¿Quién dijo eso? Vicente. Un verdadero cristiano no vive de aplausos. Un verdadero cristiano está muerto para el egoísmo. Está muerto en la carne. Está muerto para el pecado. Si yo me paro aquí y digo, no, wow, esto, y oro por la gente y sanan algunos y otros no, y son liberados y todo, y hay señales sobrenaturales, entonces la gente me aplaude y se acercan, ven que alguien sana y ahí vienen todos. ¿Sí o no? Y es normal porque en el tiempo de Jesús así era. Sanaba a alguien, alguien veía y iba y traía más gente. Pero Jesús conoce los corazones. Lo más importante no es tu pellejo, no es tu carne, no es tu vida material. Mi razón para estar feliz no quiere decir, no es que todo me salga bien o que la vida me dé todo lo que yo quiero. Mi razón verdadera para estar feliz es reconocer que yo estaba muerto en delitos y pecados y que el día que yo saliera de este cuerpo iba a estar perdido en el infierno a causa del pecado en mí. Y no había esperanza, no había dinero, no había nadie que me pudiera salvar. ¿Me expliqué? Pero alguien tuvo piedad de mí. Y para que yo no fuera a la muerte y para que yo no fuera al infierno, Él fue para que yo no vaya. ¿Quién es esa persona? Me liberó a mí y liberó a todos los míos. La muerte ya no tiene autoridad sobre mí, ni tampoco el pecado. Era esclavo del pecado, de la ley del pecado. Y Él me hizo libre, Él pagó mi deuda. La esclavitud tiene que ver con que cuando estaba el esclavo en venta, había una subasta. ¿Qué es lo que había? Y el que pujaba más, el que apostaba más, era el que poseía, el que compraba ¿a quién? Al esclavo. La única forma, esperanza de que el esclavo pudiera ser libre es que aquel que lo había comprado al precio más alto decidiera liberarlo. Entonces iba a ser libre él y todos sus hijos y sus nietos. ¿Me expliqué? Así nosotros éramos presos, esclavos de la ley del pecado y de la muerte. Y nadie tenía esperanza. Entonces el Señor dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo completo? Ni siquiera dice que la Cheyenne o una cuenta en el banco. No, dice que el mundo completo. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo completo si perdiere su alma?
¿Qué es lo más valioso? Tu alma. Eso es lo que era esclavo. Y no tenía esperanza. Entonces, para mí, lo único que yo necesito para ser feliz todos los días es saber y ser consciente de que yo era esclavo. Me vendió Adán. Adán me vendió como esclavo. Y Cristo pagó el precio más alto por mí. Y después que me compró, me cortó las cadenas y me dijo: eres libre. ¿Entiendes eso? ¿Es motivo suficiente para ser feliz, sí o no? No te oigo. Claro que sí. Ahora puedo vivir en paz y puedo vivir sin miedo a la muerte. Cuando llegue mi día de irme y tenga 100 años, ¿sabe cuántos? Me voy a ir bien contento porque hice lo que tenía que hacer. Perfecto en la carne no fui, porque es imposible. ¿Me expliqué? Entonces, ¿cuál es tu mayor causa para ser feliz hoy? ¿Cuál es tu mayor causa para ser feliz hoy? ¿Ser qué? Exacto. Un esclavo era una cosa horrible. La ley del pecado gobernó sobre la humanidad porque Adán nos vendió. ¿Me expliqué o no? Y Satanás podía hacer lo que quisiera con la humanidad. Y la muerte los apresaba en prisiones oscuras. El alma quería regresar a casa con papá y no podía. ¿Me expliqué? Entonces el mayor motivo para mí hoy para ser feliz es esa verdad, lo que Cristo hizo por mí. Y no necesito que esta vida sea perfecta para mí para ser feliz. ¿Me expliqué o no? ¿Y sabes qué dice el Señor? Busca primero mi reino y todas las demás cosas de esta vida te van a llegar. ¿Me expliqué? No es que Dios quiera que tengas una mala vida o que sufras o que estés en sufrimiento o que estés en pobreza. No, Dios no quiere eso. Dios quiere una vida abundante para ti. Dice la escritura: el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Qué parte de esa escritura, de esas palabras de Jesús, no le crees? Dime qué parte no le crees. ¿Por qué se me quedan viendo? Te acabo de leer un texto bíblico, palabras de Jesús. Dice: el enemigo vino a robar, matar y destruir por medio de Adán. Pero más yo he venido, ya estoy aquí, para que tú tengas vida y no en escasez, la tengas en abundancia. Es para que yo si tú lo creyeras, estuvieras brincando de alegría, porque entonces entiendes que el dueño del oro y la plata y el dueño del universo quiere una vida para ti en abundancia. Entonces lo crees y te causa alegría y empiezas a vivir con esa mentalidad. ¿Sabes dónde empieza la pobreza? No empieza en el bolsillo, empieza en tu mente. Si tú tienes pensamientos de pobreza, sin duda, aunque tengas dinero en el banco, vas a vivir de manera pobre. Si te dan mucho dinero, se te va a ir de las manos, no te rinde, porque tu mentalidad es de pobre. ¿Me explico? Debes de dejar de vivir como un esclavo y ahora vive como libre, y no nomás libre, vive como heredero de las riquezas del cielo. Y no nomás como heredero, sino como coheredero con Cristo. ¿Me explico? Si tú creyeras eso, tu vida fuera diferente. Apréndete la Biblia de memoria, pero si no le crees a Jesús, ¿de qué te sirve? El que guarda mis palabras, o sea, el que me cree, yo le digo esto y la guarda esa promesa, guarda esa palabra, nunca verá la muerte. ¿Me explico? Pero y si me muero, pues te vas a morir. Todos nos vamos a morir en este pellejo, gracias a Dios. Para mí el vivir
es Cristo. Y el morir es ganancia. Pero ¿por qué está así la sociedad? Porque no entendieron el evangelio. Pensaron que era prosperidad en la tierra y nada más, y todo perfecto. Y cuando se murieran, al infierno. No. Lo más importante es que esta vida, si vives 100 años, es nada. ¿A dónde vas a ir la eternidad? Ahorita tú decides si entras o sales, ¿sí o no? Decides si vas para allá o vas para acá, ¿sí o no? Cuando mueras ya no vas a decidir. ¿Me expliqué? Van a venir y te van a llevar a donde te corresponde. De eso te liberó el Señor. Entiende eso. Eso es lo más importante. El que guarda mis palabras nunca verá la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Yo quiero una vida abundante para ti. ¿Por qué? Porque no crees. Porque te fijas en las señales naturales, en las señales físicas, en tus pensamientos. Si alguien controla tus pensamientos, ya controló tu vida. Aristóteles dijo que todo empieza en un pensamiento. Dice Aristóteles dijo que antes de que haya una acción, hay un pensamiento. Y después de ese pensamiento hay una acción. Y después de esa acción va a haber costumbres. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde empezó todo? En un pensamiento. Si el pensamiento es de pobreza, es de miseria, es de miedo, es de muerte, ¿qué vida quieres tener? ¿Me explico? Dice el apóstol Pablo, renueva el espíritu de tu mente. ¿Por qué te dice eso? Porque lo más importante es que Jesús ya lo hizo. Él dijo consumado es. No dice consumado será. ¿Sí o no? Escucha, todas las cosas nos fueron dadas en Cristo. Repite conmigo eso. Escúchame, dilo para ti, primera persona. Todas las cosas me fueron dadas en Cristo. ¿Sí? ¿Quién de aquí ha recibido a Cristo en su corazón? Levante su mano. Escúchame entonces, manténla ahí, escúchame. Quiere decir entonces que tú estás completo en Él, no te falta nada. Porque todo lo que Dios te puede dar ya te lo dio en Cristo. El paquete se llama Cristo. ¿Me explico? Ya puedes bajarla. Quiere decir entonces, ¿por qué no se manifiesta lo que ya me dio? Porque tú estás viviendo de forma equivocada. ¿Cómo? Estás viviendo tú juzgas tu vida por lo natural, como si fueras eterno. ¿Me están siguiendo o no? Tú no esperes que todo te salga bien para creer en Dios. Tú no esperes ser perfecto para creer en Dios. Él ya lo hizo. Tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Y si habéis pues resucitado con Cristo, entonces cambia tu forma de pensar. Y pon tu mirada en las cosas del cielo, ya no en las de la tierra. ¿Cuál es nuestro error? Que ponemos nuestra vida, nuestra vista, nuestra mirada, nuestro enfoque. Creemos que lo importante es lo de la tierra. ¿Me expliqué? Tú tienes que poner tu mirada en las cosas del cielo, ya no en las de la. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Pues nuestra vida física, nuestros pensamientos, los sentimientos, emociones, lo que la gente te dice, tus errores. Escucha, la cruz mató para siempre la ley del pecado que te separaba de Dios. Te lo voy a repetir. El efecto tan grande de la cruz fue para morir, ¿sí o no?
La cruz mató las cadenas de esclavitud. La deuda de nuestro padre Adán se pagó en la cruz. ¿Me explico? El que me quiera seguir, niévese a sí mismo. ¿Qué más dice? Tome su cruz. ¿Para qué? Para morir. Tú tienes que hacer morir esto. El juicio sobre tu mente, sobre tu vida, que el enemigo, el acusador te dice que no puedes porque hiciste algo mal, porque la regaste, porque te equivocaste, porque gritaste, porque te enojaste, lo que haya sido, porque te emborrachaste, lo que haya sido, el enemigo te va a venir a juzgar. Pero ese error, ese pecado, ya no tiene la ley que lo amparaba, que le daba autoridad para separarte de Dios. Dice la Escritura: el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. No me va a librar, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso ya sucedió. La iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, la novia de Cristo, está perfecta, está lista. Somos tú y yo en el espíritu, no en el pellejo. ¿Entiendes eso? Pero no es el pellejo, esto es tierra. La carne es enemiga de Dios. Por eso siempre, cuando quieres orar, te salen 1000 pendientes, ¿sí o no? Cuando quieres hincarte a orar, cualquier cosa es mejor que eso para tu carne, ¿sí o no? Dime la verdad, ¿sí o no? ¿Por qué crees? Porque tu carne es enemiga de Dios. Ahí vive Adán. Fíjate bien, alguien decía: yo necesito ya desechar tal cosa, tal conducta, porque siento que esto le estorba a Dios. Escúchame. Lo que le estorbaba a Dios, como tú no lo pudiste quitar, ni yo, ni nadie, lo que le estorbaba a Dios, Él lo quitó de en medio para poderse acercar a ti. Te lo voy a repetir. Lo único que a Dios le estorba en su relación contigo, Él ya lo quitó. Y es la ley del pecado. El que tenga oídos para oír, que oiga, carajo. La ley del pecado ya no está. Ahora que sabes que eres libre, ahora no vas a hacerle maldad a nadie. Ahora que sabes que tú merecías la muerte y Él se entregó hasta la muerte por amor a ti. Ahora que sabes eso, ya no vas a hacerle maldad a nadie. Ahora que sabes eso, ya no vas a vivir de forma egoísta. Ahora que sabes eso, te vas a alejar todo lo que puedas del pecado. ¿Me expliqué? Pero si alguien dice: el pecado ya no me puede separar de Dios, no. Me hubieran dicho antes. Ahora sí voy a ir a hacer todas las maldades que quiera. ¿Esa persona se había arrepentido? No ha entendido nada. Es como el ladrón de la cruz. Atención con esto. El ladrón de la cruz. Había dos, ¿verdad? Mijo, bájale poquito. Había dos. ¿Cuántos había? Uno le dijo: si eres hijo de Dios, pues bájate de la cruz. ¿Por qué permites que te golpeen, que te escupan, que te tumben, que te humillen? Si es que eres hijo de Dios, bájate de la cruz y de pasadita bájame también a mí, y para seguir robando. ¿Hay ahí algún tipo de arrepentimiento en el ladrón? Solo quería que le arreglaran el problema para seguir haciendo maldades las mismas. ¿Me expliqué o no? Díganme acá, ¿sí me explico o no? Pero había otro ladrón al otro lado. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo el otro ladrón? Le dijo: mira, carnal, mira, compi, tú
Tú y yo estamos aquí por ladrones, por malandrines. Pero este es inocente. Y le dice al Señor, Señor. ¿Cómo lo reconoció? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto, de cierto, de cierto, de cierto, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó? ¿Dio diezmos? ¿Hizo buenas obras? Se arrepintió. Chócala, no, qué bárbaro. Sí, 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 esa es la clave. Él no hizo nada, solamente colgado ahí a punto de morir, reconoció al Señor como Salvador y se arrepintió. Él no dijo, bájame de la cruz también a mí para seguir delinquiendo. No, él dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le reconoció, sabía que lo podía salvar, a donde iba a ir después de muerto, y se arrepintió. Suficiente. Eso es suficiente para el Señor. ¿Me expliqué o no? Entonces, cuando yo te digo que la ley del pecado fue derrotada por el amor, dice, el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya. Si yo te digo hoy que tu relación con Dios no depende de que tú te portes bien, no depende de tu pellejo, sino depende de tu arrepentimiento y de tu corazón. ¿Me expliqué? No depende que seas perfecto. Nadie es perfecto, y yo menos. ¿Me expliqué? Si yo te digo eso y tú piensas, entonces me voy y le doy con todo al cabo, entonces estás tú representado en el ladrón que nunca se arrepintió. ¿Me expliqué? Que solo quieres que te quiten la dolencia, que te arreglen, que tener dinero, tener poder, para seguir haciendo tus dagas. Pero no hay un arrepentimiento. ¿Me expliqué o no? Yo estoy seguro que si ese ladrón que sí se arrepintió baja de la cruz por lo que haya sido, él a lo mejor se hubiera seguido equivocando una que otra vez, pero ya no iba a estar de acuerdo con hacer lo que hacía antes. ¿Me expliqué? Porque algo cambió en él. ¿Me explico o no? ¿Iba a ser perfecto? No. Iba a batallar con ese pellejo toda su vida, porque trae un ADN corrupto desde Adán. Gracias a Dios que morimos al pecado en Cristo, porque habéis muerto. Ponme esa cita, por favor, hijo. David, ¿me ayudas con la cita? Porque habéis muerto. Pero aquí estamos, ¿cómo que hemos muerto? Muertos al pecado, vivos para Cristo. ¿Qué quiere decir muerte? Separación. Palabras claras, separados del pecado, introducidos en Cristo. A ver, otra cita. David, muertos al pecado. Ponme esta mejor, la última que te doy. Muertos al pecado. Muertos al pecado, pónganmela, por favor. Esto es bien importante. ¿Por qué estoy poniendo esto? No te estoy invitando a equivocarte y a pecar, no. Quiero que entiendas el amor tan grande con el que fuiste amado, la libertad tan grande que tienes frente a ti, y quiero que tú decidas amar al Señor más que a tu propia vida aquí. Porque dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que por mí la ofrezca, entonces la hallará. ¿Me expliqué? El ser humano es imposible que se salve a sí mismo. ¿Me expliqué o no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, 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 no. Cuando hay un arrepentimiento, te lo ejemplifico de esta forma. Un cochi, un puerquito, ve el charco de lodo y agarra viada. ¿Y qué hace?
¡Ay! Lodo y chamaromas, y ahí está, y en el bien a gusto. Cuando el puerquito se arrepiente y se da cuenta que el lodo es lodo, algo dentro de él cambia. Ahora ve el puerquito, ve el lodo y dice: guácatela. Sin duda en su vida, su ADN de puerquito lo va a jalar al charco. Y más que alguna vez se va a embarrar una patita. ¿Me explico? Pero cuando se embarre va a decir: ay, qué feo. Ay, Señor, perdóname. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque algo cambió por fuera o por dentro. Por dentro. ¿Me están siguiendo? Algo cambió por dentro. Por fuera tú sigues viendo el mismo cochinito, pero algo cambió dentro de él. ¿Me explico o no? Entonces mucha gente viene a buscar el favor de Dios para seguir haciendo sus dagas. ¿Me explico? Y no te estoy hablando de que seas perfecto. Te vuelvo a repetir, no vas a ser perfecto nunca en la carne. Pero tu prioridad ahora es alejarte de la maldad y rendirle tu vida completa a Cristo. ¿Me están siguiendo o no? Ok. Así también vosotros consideraos. ¿Qué dice ahí? ¿Consideraos qué? No te oigo. Consideraos muertos. ¿A quién? ¿Qué quedamos que quiere decir la palabra muerte? Separación. ¿Qué te está diciendo? Considérate separado del pecado. Todo lo que le estorbaba a Dios en ti, Él lo separó. ¿Me expliqué o no? Pero vivos, ¿para quién? Para Dios. ¿En quién? ¿En quién? En el camino. Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Me están siguiendo o no? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Quién reina? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? Pero ese pellejo que traes, hijo de eso, esas tendencias de papá, mamá, abuelos, bisabuelos, y por ahí todo mundo tenemos un multihomicida en la familia que ni conociste. ¿Me explico? Todo mundo en nuestro ADN traemos de rateros, de homicidas, de todo, de hace muchas generaciones, y nunca supiste. Y de repente ves tendencias en ti medias raras y dices: ay, caray, ¿de dónde salió esto? ¿Me explico? ADN, corrupción, Adán, pudrición en la carne. Eso separaba al ser humano de Dios. Pero vino Cristo, lo tomó en ese cuerpo, en semejanza de pecado, y lo llevó ¿a dónde? A la cruz. Fue derrotado para siempre. Hoy nada le estorba a Dios, tu Padre, acercarse a ti, porque lo único que le estorbaba, Él ya lo quitó. ¿Me entiendes? Que no te estorbe a ti tus errores para acercarte a Dios. Ahora tú vive como libre. Ahora vive como santo y justo por Dios. Fuiste santificado por Dios y fuiste justificado por Dios en Cristo. Ahora vive de esa forma. ¿Me están siguiendo? Si tú sacas las cuentas de acuerdo a tu carne, vas a salir mal. Si tú sacas las cuentas de acuerdo al Espíritu que es Cristo en ti y tú en Él, eres santo, justo y perfecto. ¿Me explico? Entiéndeme esto, por favor. La única esperanza que Satanás tiene para afectarte a ti es que tú sigas creyendo que el pecado sigue teniendo la misma autoridad. Es que tú creas que lo que Jesús hizo no sirvió. Ay, cómo quisiera poderme meter en tu mente y escribirlo ahí. ¿Cómo puedo decir esto? Miren,
Dice la escritura que el que llama tonto a su hermano es culpable de homicidio. El que llama menso o tonto o otra palabra a su hermano es culpable delante de Dios de homicidio. Yo nunca he matado a nadie, pero con la mente llevas a toda la familia. ¿Me explico? Cualquier pensamiento negativo, cualquier acción negativa, si el pecado siguiera vivo reinando, te separaría de Dios. Encerrado y amarrado tú sin poder hacer nada malo, con la pura mente cochambrosa, es suficiente para separarte de Dios. Vamos a ser honestos. Con la pura mente, los puros pensamientos humanos sucios de repente, un solo pensamiento de esos que agarras, aunque no hagas nada, con eso es suficiente para separarte de Dios. ¿Me explico? Si Cristo no hubiera vencido al pecado, si Cristo no nos hubiera librado de la ley del pecado, pero como ya nos libró de la ley del pecado, el pecado quedó en un límite de error humano. ¿Me explico? Pero ya no tiene la autoridad, el poder de separarte de Dios. Considérate muerto al pecado, ya mándalo a la fregada. Ya no estés viendo el pecado. Ay, el pecado. Ay, ya no voy a pecar. Ay, si esto. Dale la espalda, está muerto, se acabó. Dale la frente a Cristo y dile: Señor, revélame qué quieres que haga. ¿Para qué soy bueno el día de hoy, Señor? ¿Me explico? ¿Qué quieres de mí hoy? ¿Qué podemos hacer juntos, Señor? Pero si estás enfocado en el pecado, te desenfocas de Cristo. ¿Me expliqué? El gran error actualmente en la cristiandad es no aceptar a Cristo. Todo aquel que no acepta a Cristo se nota, porque el fin de la ley es Cristo. La ley es Cristo. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada de la ley que le da autoridad a la luz roja del semáforo para detenernos? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? La ley de tránsito le da autoridad al rojo del semáforo para que yo me detenga, y si me paso, me quitan 500 pesos. Bueno, me quitan las placas o me quitan las licencias, ¿sí o no? ¿Por qué pueden hacer eso? Porque hay una ley que le da autoridad al foco rojo del semáforo, ¿sí o no? Hay un reglamento de tránsito que dice que si tú te pasas la luz roja, te pueden quitar la licencia y hasta un 500. ¿Me expliqué o no? La luz roja tiene un poder especial. Es la ley, es el reglamento que está amparándola. Si el reglamento está amparando la ley, entonces, si el reglamento está amparando la luz roja, entonces tiene autoridad sobre ti. ¿Sí o no? Te paran y te quitan la licencia. ¿Me están siguiendo o no? Pero no es el foco rojo, sino es la ley que está detrás del foco rojo. ¿Sí me explico? Y esta ley durante muchos años nos enseñó a vivir. Es buena, es buenísima, es santa la ley de Dios, porque nos enseñó a vivir separados del pecado, alejarnos de la maldad. En lo físico te enseñó a que cuando ves una luz roja tienes que detenerte. ¿Me expliqué o no? Pero cuando Jesús viene y nos libra de la ley del pecado, es como si alguien viniera y quitara el reglamento de tránsito, pero quedan los semáforos ahí. El semáforo en rojo tendría autoridad, ya sin ley, sin reglamento de tránsito. La luz roja tendría autoridad sobre ti. No. ¿Por qué? Porque ya no hay ley que la ampare, no hay el reglamento de tránsito que la ampare. El Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado ya de la ley del pecado. La ley del pecado.
Ese reglamento de tránsito que le daba poder a la luz roja. Hoy en día el ser humano peca, se equivoca, pero ya no, pero la ley que te separaba de Dios, que le daba autoridad al pecado, ya fue quitada. ¿Me explico o no? No, yo no creo. Pues ni modo. Porque conforme a lo que tú creas, así será. Y cada vez, si no crees esta verdad tan grande que Cristo nos trajo, el enemigo te va a estar azotando. Porque cada vez que te equivoques, haz de cuenta que le dices, no, pues sí, me equivoqué, merezco la culpa, merezco. ¿Me expliqué? Tú imagínate, vamos a llevar el cuento un poquito más para allá. Imagínate que llega un gobernador y quita la ley de tránsito. Ya el semáforo, la luz roja ya no tiene autoridad. El tránsito no tiene autoridad para quitarte los 500, digo, la licencia, ya no tiene. Porque el gobernador quitó la ley de tránsito. Pero un tránsito se quiere pasar de rosca. Y dice, me voy a esconder para agarrar a los incautos, a los que no están enterados de lo que pasó con la ley. Y se esconde y empieza a ver. Y cuando ve que alguien se pasa el rojo, se le para enfrente y alto. Dame. ¿Me expliqué? Dame el de 500 para la multa. Y si tú no sabes que la ley ya no está ahí, le vas a dar el 500 o le vas a dar tu licencia. Él ya no es legítimo que él te pida eso, ¿sí o no? Ya no es, ¿por qué? Porque lo que amparaba esa luz roja ya no está. Pero si no sabe, ¿qué tal? Lo va a traer en friega cada rato. ¿Me expliqué o no? Cristo te libró de la ley del pecado y de la muerte. Considérate muerto al pecado y vivo para Cristo. ¿Me expliqué o no? Le voy a decir una cosa, con mucho respeto. El mismo espíritu, fíjate bien, el mismo espíritu que estaba en los religiosos de la época de Jesús, en los fariseos, el mismo espíritu de religión, religioso, legalista. A ellos se les apareció Jesús y les pasó de largo porque no lo conocieron. ¿Por qué? Porque no lo conocieron. ¿A quién no conocieron? Y Jesús les dijo, miren, esa ley que ustedes tanto leen y tanto escudriñan, esa ley habla de mí. Y yo ya estoy aquí. No, pero que no, no puede ser que tú seas hijo de Dios. No. Ese mismo espíritu fariseo hoy sigue activo en estos días. ¿Han escuchado del espíritu anticristo? Que dicen que es una persona que va a salir. Ese espíritu anticristo ya está desde hace muchísimos años operando en las religiones. Y mucha gente dice que acepta a Cristo y que reconoce a Cristo y que es su Señor, pero no reconocen y no aceptan lo que Cristo hizo por ti. ¿Me expliqué? ¿Está claro o no? Ese es el anticristo. Ojo, no te estoy diciendo que te vayas a revolcar, que vayas a hacer maldades, que te entregues, que dejes que el pecado reine en ti. No, lucha legítimamente por el poder del Espíritu. ¿Me expliqué? Pero el día que te equivoques y se te duele la patita y te ensucies, levántate, sacúdete y dale gloria a Dios, porque Él ya te libró de esa consecuencia. Él ya te libró de la esclavitud. Es como que hoy te pasas la luz roja y dices, ay, me la pasé, qué bueno que no venía otro. Si alguien quita el reglamento de tránsito y tú te pasas la luz roja y dices, ay, hijo de su madre, me salvé. ¿Qué tras que haya venido otro igual? Y ¡zas! Un chipotote. ¿Me explico? El tránsito no te puede hacer nada, pero tú sí te puedes poner un trancazazo. Entonces la ley te enseñó que hay que pararse en la luz roja, ¿verdad? Bueno, la ley de Dios nos enseñó a alejarnos del pecado. Lo voy a repetir, la ley de Dios nos enseñó a alejarnos del pecado. ¿Está claro? Ok, ya vamos a terminar. Atención. ¿Por qué hoy en día hay tanto cristiano que batalla con problemas espirituales?
Porque hay tanto cristiano hoy en día. Si Jesús ya lo hizo todo, ya nos liberó y aparte nos dio autoridad sobre Satanás y todos sus demonios. Ya nos dio esa autoridad. Si sabemos que la ley del pecado fue destruida, fue satisfecha por Jesús y que hemos muerto para Adán y ahora estamos en Cristo, en una nueva vida en el Espíritu, ¿por qué tanto cristiano batalla con espíritus inmundos? No usa la autoridad porque no cree, porque sigue viviendo conforme a la carne. No reconoce que realmente Jesús derrotó al pecado, a la ley del pecado y a la muerte. Y no reconoce la autoridad en sí, no reconoce su verdadera identidad como hijo de Dios. Escucha, Dios tiene un hijo, para entenderlo así. Y nosotros fuimos hechos hijos, fuimos adoptados porque fuimos introducidos en Él. ¿Me explico? De ahí viene la autoridad, de nuestra identidad en Cristo Jesús. De manera que ya no hay ninguna condenación. ¿Cuántas? Ninguna condenación para los que están en Cristo, que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Andar conforme a la carne es decir, ay, me equivoqué, ay, la regué. El enemigo entonces tiene derecho de azotarme porque la regué. Cállate mejor. Me explico, porque estás invitando y estás dándole permiso a alguien que ya no tiene autoridad. ¿Me expliqué? Es como decir, quitaron el reglamento de tránsito, me pasé la luz roja y voy yo y le hablo al tránsito, oiga, quíteme un quinientón, quíteme esto, quíteme el otro porque me pasé la roja. ¿Y qué dice el tránsito? Sí, te la pasaste, échale, mileta. Cuando el tránsito sabe que ya no tiene autoridad. ¿Me expliqué? Los espíritus inmundos es igual. Te ponen la tentación. Cuando caes te dicen, eres de lo peor. ¿Cómo es posible? No tienes vergüenza, no puedes, ya ves, esto no es para ti. No debes de pecar y pecaste. Con esto termino. El velo que protegía al ser humano de no morir ante la presencia de Dios en el tabernáculo, ese velo no protegía a Dios. Ese velo es para que el ser humano no cayera muerto a causa del pecado en la carne. ¿Me están siguiendo? A causa del pecado en la carne. Escúchame, a causa del pecado en la carne. O sea, el cuerpo humano es pecado por constitución. Está constituido, es enemigo de Dios la carne. A causa de ese pecado, de esa enemistad con Dios en la carne, estaba un velo que protegía a la gente. No podían tener la línea directa ante la presencia de Dios en el arca del pacto porque caían muertos. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Me explico? Caían muertos, tenían que jalarlos con una cuerda. Porque si entraban a quererlo ayudar, también. ¿A causa de qué? ¿En dónde? En la carne. Cuando Jesús muere, la tierra tiembla, se sacude. ¿Y qué pasó con ese velo? ¿Qué pasó? ¿De dónde a dónde se rasgó? De aquí, mira, de aquí, de la cabeza, de arriba para abajo, el velo se rasgó y se abrió. Y a partir de ese momento ningún ser humano volvió a morir a causa del pecado. ¿Por qué crees? Porque el pecado fue derrotado. ¿Me entiendes? Jesús abrió un camino. Escúchame, Jesús abrió un camino directo a nuestro Padre Celestial. El Jesús hombre pagó tu maldad, derrotó al pecado, de manera que el velo ya no fue necesario. Abrió un camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por este camino. Cuando Él muere, abre un camino, el velo se abre, se rompe. ¿Por qué? Porque el pecado oficialmente fue derrotado en el mundo
y la gente no sabe. ¿Me explico? Aquí hay dos: Cristo y el anticristo. Anticristo es no creer lo que Cristo te trajo, lo que Cristo hizo por ti. Anticristo. ¿Me explico? Yo no sé si en el futuro se levante una persona como anticristo. Está bien, lo que sea, no sé. A lo mejor no voy a estar para ese entonces. Pero ese espíritu ya opera. Y muchos operan en gente religiosa. Y no pueden entender esto y se les hace una aberración. Pero cuando creemos como niños, ¿cómo cree un niño? ¿Cómo cree un niño? No ocupa pruebas, él no se pone a pensar mil cosas, pero a ver, tú como un niño cree. El reino de los cielos es de los niños, pero no de los niños chiquitos, humanos, no, de aquellos que pensamos y creemos como niños en Dios. A Dios no lo juzgues, no intentes entenderlo. A Dios ámalo y créele lo que te diga. ¿Me expliqué? Cree como niño, aférrate a lo que Él te dice. ¿Está claro o no? Entonces dime, ¿qué le da autoridad a un demonio de estarte molestando? Nada le da autoridad cuando tú reconoces a Cristo. Cristo en ti, tú en Él. Punto. Pero si tú vives conforme a la carne, ahí les das entrada. ¿Qué es vivir conforme a la carne? ¿Qué es vivir conforme a la carne? Sacar tus cuentas de acuerdo a tus errores humanos. ¿Me explico? Si yo ahorita me equivoqué en cualquier cosa, que seguramente lo hice y ni cuenta me di, y yo saco la cuenta de, ay, me equivoqué, híjole, eso es pecado. Le estoy diciendo al enemigo, pues tienes derecho, porque me equivoqué, porque pequé. ¿Me expliqué? Me pasé la luz roja. Cuando la verdad es que estamos muertos al pecado. Y la verdad es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me entiendes? Nada le da autoridad salvo que tú le creas. ¿Salvo que qué? O sea, la fe. Si tú dices, si hago tal cosa, va a venir un chamuco y se me va a meter. Mejor ni digas y ni lo hagas. Porque si ya lo dijiste y lo creíste y luego lo haces, ¿qué crees? ¿Me expliqué? Nada, nada. Para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Entendiste? Ese debe ser tu estandarte y tu verdad. Aquí, allá y acullá y en tu casa. Estamos en Cristo. Me aferro a lo que Cristo hizo, no a lo que yo puedo hacer, porque yo soy corrupto como todo mundo. Estoy en Cristo. Y lo que me podía separar de Dios, Cristo ya lo quitó. Ya no hay más velo, no se necesita otro velo. O dime tú, ¿por qué se rompió el velo? Ya no se necesitó el velo. ¿Por qué? El velo se necesitaba cuando el pecado reinaba. Cuando el velo se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque el pecado había sido derrotado y el mundo era libre. Ay, ay, ay. ¿Me explico? Gloria a tu nombre, santo Señor. Alabado tu nombre para siempre, Señor. Qué grande verdad. Qué grande verdad. Escucha, no sé qué espíritu inmundo te esté molestando. Escúchame. No sé qué habrás hecho en tu pasado. No sé qué habrán hecho tus antepasados. No sé, no me importa. Pero lo que sea, tú en cualquier momento le puedes decir, basta. A ese tránsito que te está queriendo engañar, tú puedes decirle, basta. Conozco la verdad y sé quién soy en Cristo. Se acabó. Nada te da autoridad, enemigo, fuera de mi vida. ¿Me expliqué? Ponte de pie, por favor. Vamos a orar.